Hola, somos de la Preparatoria Licenciado Benito Juárez García en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este video daremos un documental de un edificio de arte colonial que será el exconvento de San Francisco de la materia de apreciación del arte. Somos el equipo número 4 y los integrantes son Brenis Jiménez María Dania, Escamilla Morales Damara, Espinosa Faustino Axel, Hernández Castillo Cecilia y yo su servidora Valderrama Ramírez Amelia. Y comencemos el documental. Ficha técnica del exconvento de San Francisco. A continuación vamos a presentar unas imágenes de la fachada principal, las fachadas laterales y a continuación las fotografías. El nombre del edificio es el exconvento de San Francisco de Puebla. La persona que fue creadora del proyecto fue el fray Sebastián de Aparicio. Su ubicación de este edificio es la avenida 14 Oriente 1009 en el barrio de Alto 72290 Puebla, Puebla. Su fecha de construcción inició en 1535 y terminó en 1760. Sus dimensiones, aunque no las tenemos con exactitud, podemos decir que la torre tiene 63 metros de altura y se posa sobre un hueco sobre la bóveda de una pequeña capilla. Su basamento de mampostería llega a la altura de la cornisa del templo, seguido de dos cuerpos de planta cuadrada y un remate ochavado siendo separados por gruesas cornisas. Su construcción se compone de estructuras apilastradas con dos campaniles a cada lado. Su orientación de la fachada es de acuerdo a los puntos cardinales y pusimos a continuación más que nada las coordenadas, que son 19 grados 02 41 norte, 98 grados 11 22 oriente. Su estilo de tendencia, más que nada en la fachada, es el estilo barroco y en la bóveda el estilo gótico. Su tipo o género del edificio de este templo es el religioso. Su función es que es un templo religioso de culto católico que pertenece a la jurisdicción eclesiástica de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, dedicado a las 5 llagas de San Francisco. Historia. La historia de la ciudad de Puebla se halla estrechamente vinculada a las primeras órdenes religiosas establecidas en Nueva España. La primera de ellas, la de los frailes menores franciscanos, había llegado en 1531 para fundar un primitivo establecimiento. Según Peita, escogieron el sitio del actual Templo de la Concordia, donde permanecieron por 3 años. Para 1535 establecieron su convento definido a la vera del Camino Real a Veracruz, a la orilla del río que se llamaría de San Francisco. Fray Toribio de Benavente, quien había intervenido en la fundación de la ciudad, colocó la primera piedra del templo franciscano, donde ha estado situados más de 400 años. La primera iglesia fue terminada por Fray Miguel Navarro, quien fue el 14º provincial de la Orden Franciscana por 3 años. En aquel entonces lo habitaban 16 frailes y 3 o 4 novicios. En 1585 se ha escrito lo siguiente: nuestro convento es guardiana y casa de la comunidad de la vocación de nuestro Papa San Francisco. Moral en muchos frailes, porque siempre hay estudio de artes o de dramática. Hay también enfermería en aquella casa, y cúrense en ella todos los religiosos de los conventos que caen en el obispado de Tlaxcala. Los demás se van a curar a San Francisco de México. El convento está acabado con su iglesia, 2 claustros bajos y otros 2 altos, dormitorios y celdas. La huerta es pequeña. Dase en ella muchos espárragos, mucha y buena hortaliza, para la cual y para toda la casa tiene una fuente de agua muy buena, que se reparte de suerte, y que hay 4 o 5 caños.
El convento y el templo continuaron siendo decorados y embellecidos hasta 1767, con varios periodos de inactividad que llegaban a durar hasta 10 años, en los que reunían fondos para continuar sus obras. Su edificio fue hecho de la cantera extraída del cercano cerro de San Cristóbal, donde se halla actualmente los fuertes de Loreto y Guadalupe. En la pared de la sacristía se exhibe una inscripción que dice 1631, y en anales se menciona que la torre se concluyó en 1672 y 1673. Se puso pila y se empedró todo. En una lápida adosada a la pared poniente de la torre del templo dice: se empezó y se acabó este cuarto, y el general, siendo guardián, el Mr. Fr. Alonso de León, lector de prima de Sagrada Teología y calificador de Santo Oficio, 1696. Portada o fachada. El templo de una sola nave está reforzado con contrafuertes cuadrados y un pretil que remata la planta alta. Su fachada es de estilo churrigueresco, hecha de cantera, ladrillo y azulejo, construida entre 1743 y 1767 por el arquitecto José Buitrago. La fachada es abocinada, representando 3 muros en cuyo paramento destacan 14 grandes tableros de azulejos poblanos que representan a jarrones con flores y 2 más pequeños, que representan a Dios Padre y a la Virgen Conquistadora. La portada en cantera consta de 3 cuerpos en barroco estípite. La primera, comenzando desde abajo, consta de la puerta en madera al estilo mudéjar con los escudos franciscanos. En la clave del arco y en la hoja derecha, el dominicano en la hoja izquierda. Continúa hacia arriba una hornacina con la escultura de San Antonio de Padua. En el segundo cuerpo otro conteniendo a la Virgen María de la Defensa. Arriba de ella un alto relieve representando los estigmas o llagas de San Francisco de Asís, y a sus lados esculturas de San Antonio y de San Cristóbal. En medio del segundo y el tercer cuerpo se halla un óculo mixtileno, cuyo vano fue cubierto con piedra de tecali en lugar de vidrio. En la hornacina del último cuerpo se halla la figura del patriarca San José con el niño Jesús, y a su lado derecho a San Joaquín e izquierdo a Santa Ana. Culmina la cornisa con la última hornacia, que tiene a la Virgen María, y rematando todo el conjunto con la figura del arcángel San Miguel, el patrono de la ciudad de Puebla. Valoración de la obra. La UNESCO envió una misión de evaluación a cargo de Juan Luis, consultor del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es un órgano del que se auxilia la UNESCO, para comprobar que todo lo que dijimos en el expediente y en plan de gestión estaba sostenido por investigación histórica y materiales. Tras ese acto, emitirá la UNESCO una recomendación para que el ex convento de San Francisco sea distinguido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, como la extensión de los 14 templos monasterios del siglo XVI de las laderas del Popocatépetl. Valoración personal. El templo de San Francisco, el cual se encuentra ubicado a las afueras del centro turístico de la ciudad de Puebla, por desgracia, solo llegué a ver el lugar desde el autobús en dirección a la estación, pero me llamó la atención por las paredes de color amarillo y naranja, ya que son muy llamativas, atraen mucho la atención y dan ganas de visitar ese lugar. Así como su asimetría y la torre del campanario. Dentro de él se encuentra el cuerpo de Beato, hermano Aparicio Sebastián, que se dedica a la escultura en el lado de la carretera, muy recomendado para visitarlo por su gran arquitectura, por su pintura y por lo que contiene, ya que se me hace que es una de las mejores o de los mejores templos que pueda haber en Puebla, ya que solo verlo por afuera nos llama mucho la atención. Lo que aprendí. El inicio de la ciudad de Puebla tuvo varios detalles en la historia. El convento y el templo no se tenía un establecimiento preciso, aunque tardaron algunos años, lograron continuar con sus obras. Donde se ubican los fuertes de Loreto y Guadalupe, nadie se imagina que fue parte del cerro de San Cristóbal,
que también fue parte de la historia mencionada. El templo franciscano es de los primeros en construirse en nuestro país, un conjunto muy interesante de la Puebla antigua. Está asentado en la parte antigua de la ciudad, donde se fundó. Toda la zona forma parte del centro histórico de Puebla. La arquitectura mexicana de nuestra época se enfocó principalmente en edificios religiosos católicos, debido a la necesidad de los españoles de evangelizar la llamada Nueva España. El arte colonial es un tema que surgió después de someter a las poblaciones indígenas, y es algo aquí en México y especialmente en Puebla en donde vemos cómo siguen en pie estas características, especialmente en las iglesias o en los conventos. El Renacimiento es el estilo que se ve más en el arte colonial con sus semejanzas en la arquitectura del reino español. Otra corriente que me gustó fue el Barroco, que se caracteriza por tener muchas columnas divididas y contar con muchos arcos. En general creo que estas corrientes podemos conocer más acerca de la historia de nuestra sociedad y cómo es que se caracteriza en nuestro entorno. El arte nos ha enseñado muchas corrientes, pero en este caso hablaremos del arte colonial. El arte colonial tuvo su fin a partir en los inicios de la independencia, ya que en él se encuentra la producción de imágenes, especialmente en el ámbito religioso. En conclusión, durante este periodo la educación estuvo basada en la fe cristiana, control y el dominio del pueblo por el gobierno español, y ya que solo algunos tuvieron acceso a las ciencias, las artes y la cultura. Salida del video, créditos de producción. Referencias bibliográficas.